continuar en sintonía de Noti7. Ya surgen algunas dudas con relación al proceso de elección en los Estados Unidos. Ya Andrés Estrada, nuestro periodista especializado en temas internacionales, pues nos explicaba cómo funciona. Andrés, ahora quisiéramos saber cómo funciona el voto por correo y el voto adelantado, que sabemos que son dos cosas completamente diferentes, y también qué mensaje nos da. Son cosas diferentes. Acá en Guatemala estamos acostumbrados a que vamos a votar únicamente el día de la votación, que es domingo, y terminó. No hay nada de voto por correo y voto adelantado. ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? Hoy es martes, es día laboral. Las personas tienen que ir a trabajar y muchas veces no les da tiempo de ir ese mismo día, martes, día laboral, a emitir su voto. Y es por ello que en Estados Unidos existe el voto adelantado. No en todos los estados, porque eso es algo muy importante. Hay que recordar que en Estados Unidos, acá estamos acostumbrados a que el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, es el que maneja las elecciones en toda Guatemala. Y en todos los departamentos, el TSE es el único que maneja las elecciones. En Estados Unidos no. En Estados Unidos cada estado lo hace de forma diferente. Cada estado tiene sus propias reglas. Cada estado lo hace como quiere, básicamente, porque cada estado tiene sus propias leyes. Entonces es diferente lo que pasa en California a lo que pasa en Nueva York. Los estados que tienen voto adelantado abren sus centros electorales dependiendo del estado y en sí, una semana antes, 2 semanas antes, unos días antes, dependiendo de cada estado, y yo puedo ir al centro de votación, pedir mi papeleta y emitir mi voto. Ahora, el voto por correo es otra de las particularidades de los Estados Unidos. Hay diferencias. Los estados que tienden a ser republicanos te mandan tu papeleta, porque estamos hablando no de correo electrónico, estamos hablando de correo físico que tengo que poner en un sobre y tengo que devolver. Los estados que tienden a ser republicanos te dan tu papeleta por correo si lo pedís. Si no lo pide uno, no le dan su voto por correo. Ahora, los estados que tienden a ser demócratas le mandan voto por correo a todos, le mandan papeleta a todos. Entonces yo en mi casa lleno mi voto y lo puedo devolver, ya sea por el correo postal como normalmente es, o ir a lugares que están designados con buzones. Hace unos días hubo una noticia de que habían quemado unos buzones, esos buzones donde puedo llegar yo y meter mi papeleta, y bueno, quemaron en ese caso esos buzones. ¿Y qué pasa con esos votos que probablemente estaban en esos buzones? ¿Las personas tienen la posibilidad de volver a votar o simplemente se pierde? La mayoría de estados tienen un... como cuando tú pides algo en alguna web y te lo mandan a tu casa, que dice, ya salió de tal lugar, llegó a tal lugar. Entonces se puede rastrear cómo va mi papeleta. Entonces la gente de esos estados, los políticos le decían a la gente que miraran dónde estaba su papeleta, y si miraban que su papeleta no llegaba al lugar, que llamaran, que hicieran las gestiones necesarias para ya sea votar por adelantado o hoy llegar a votar, porque esa papeleta nunca va a llegar. Y es que, Andrés, de hecho llama la atención, sabemos que aquí en Guatemala, pues ya lo habíamos comentado, es domingo las elecciones, pero los martes en Estados Unidos no es un día que se eligió al azar. No. De hecho tiene un contexto histórico, legal y podría decirse que hasta religioso. Sí, el contexto histórico es que hay que recordar que los Estados Unidos, mucho tiempo de historia, y en su momento lo que se quería hacer es buscar un día para hacer elecciones. Estamos hablando de Estados Unidos cuando era todavía agrario, ¿no? Cuando todavía estaban apenas llegando los colonos estadounidenses. Querían buscar un día que no afectara los días religiosos. El sábado es el día religioso para los judíos, domingo es el día donde los cristianos usualmente suelen ir a la iglesia. Entonces no querían usar ni sábado ni domingo. Ahora, ¿qué pasaba? Muchas personas tenían que viajar viajes muy largos para llegar al lugar de centro de votación. Entonces dijeron, hagámoslo martes, porque entonces termino mi jornada de trabajo el lunes, puedo viajar para emitir mi voto el martes, que no es un día como tan importante de toda la semana laboral, a decir, por ejemplo, el mismo lunes o el viernes. Entonces por eso decidieron hacerlo martes, y ya después legalmente y en sí, pues ya decidieron ponerlo en la Constitución, que las elecciones serán el martes después del primer lunes de cada noviembre. Entonces, siempre las elecciones en Estados Unidos serán un martes y un martes de noviembre. Muy interesante. Andrés, siguen surgiendo diversas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en dado caso se da un empate al momento de que ya, ¿qué se espera o cuál sería el siguiente paso? Puede pasar, es algo muy improbable que pase, pero puede pasar que los dos candidatos obtengan 269 votos. Donald Trump, 269 votos electorales. Kamala Harris, 269 votos electorales. En ese caso hay un procedimiento. La Constitución dice que el Congreso es el que elige al presidente y el Senado es el que elige al vicepresidente. Así quedarían entonces las cosas, bastante simple. El Congreso, el partido que tenga mayoría en el Congreso va a poner a su presidente, y en el Senado el que tenga mayoría en el Senado pone a su vicepresidente, y ahí se terminó todo.
terminó todo. Nunca ha pasado, muy difícil que pase, pero tal vez en algún momento en la historia podría pasar. Uno no sabe qué pueda pasar. De hecho, Andrés, con relación precisamente a este tema también surge la duda de los resultados, porque normalmente aquí en Guatemala estamos esperando, estamos monitoreando el sistema del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿cómo es el proceso para... sí. Pero ¿cómo es el proceso para dar a conocer los resultados allá en Estados Unidos? ¿Se tiene algo parecido al TREP o cómo funciona? Depende del estado, que es nuevamente lo complicado del sistema electoral estadounidense, que no hay una entidad que vigile las elecciones en todo Estados Unidos, sino que es cada estado el que maneja su forma de contar los votos. Hay estados que cuentan muy rápido, por ejemplo, a principios de los 2000 en Florida hubo un gran problema con la elección de George Bush hijo. Fue una gran polémica y por ese estado, por la forma en que contaban los votos, entonces ellos decidieron reformar sus leyes para contar los votos rápidos. Y Jensi, Florida es ahora uno de los estados que vota mucho más rápido sus votos. En cuestión de horas, terminan las urnas y en cuestión de horas ellos ya tienen resultados. ¿Por qué? Porque el problema de tener cosas como voto anticipado y voto por correo es que, por ejemplo, en el caso del voto por correo, hay estados que piden que el sobre tenga la firma de la persona que envió su papeleta y que la papeleta también tenga firma. Entonces imagínate, yo soy un trabajador, tengo el voto por correo, tengo que primero revisar que la firma del sobre sea igual a la firma del padrón electoral. Luego tengo que abrir el sobre, sacar la papeleta, revisar que la papeleta sea el mismo nombre que está en el sobre, el mismo nombre que está en el padrón. Luego revisar que la firma sea la misma firma que está en el sobre, la misma firma que está en el padrón. Luego extender la papeleta y ya puedo empezar a contarla. Hacer todo eso lleva tiempo. Florida desde hace 2 semanas está haciendo todo ese proceso con los millones de correos y de papeletas que tienen. Entonces nada más cierran las urnas y ellos empiezan a contar. Pero el caso de Pensilvania, por ejemplo, que lo veíamos que era uno de los estados péndulo en donde se están enfocando mucho. Ese estado empieza a hacer todo ese proceso de abrir cada sobre hasta que cierran las urnas. Entonces se tardan días en contar todo, mientras que Florida, como ya lo tiene todo procesado, solo empieza a contar y ya tiene sus resultados en cuestión de horas. Prácticamente hay estados entonces que rápido tienen los resultados, pero no se pueden dar a conocer o no se pueden oficializar porque hay otros estados que prácticamente están... Pues sí pasa que hay estados que sí oficializan sus resultados antes, en el caso de Florida. Florida termina sus resultados y ya los oficializa porque, nuevamente, no hay una entidad que esté vigilando las elecciones en todo Estados Unidos, sino que cada estado lo hace como ellos quieren. Entonces puede Florida fácilmente oficializar en 4 horas sus resultados, es decir, estos son el 100% de resultados, mientras que los otros todavía están contando. Y hay estados que se tardan semanas, Jensi, semanas en contar, imagínate. No. Bueno, también otro tema, Andrés, que ha dado de qué hablar en este contexto electoral de los Estados Unidos ha sido los comentarios que emitió un comediante durante un meeting de Donald Trump, principalmente sobre Puerto Rico, que prácticamente la llamó isla de basura. Sí. Comentarios despectivos. ¿Cómo impacta este tipo de acciones al proceso electoral? Sabemos que Puerto Rico pues no vota, pero ¿cómo se puede interpretar este tipo de situaciones en medio de todo el contexto político? Puerto Rico no vota, pero hay 2 millones de puertorriqueños viviendo en todos los Estados Unidos. Entonces el voto puertorriqueño es algo muy importante. Estos comentarios que hizo este comediante, que ojo, no fueron comentarios que hizo Donald Trump, fueron comentarios, una broma, como dice este comediante, sobre Puerto Rico, que era una isla de basura. Los demócratas creen que eso le puede dar ventaja en estas elecciones, Jensi. Hablábamos de Pensilvania. En Pensilvania, Hillary Clinton perdió por 10,000 votos ese estado. Trump lo ganó por 10,000 votos en 2016. En 2020, Joe Biden ganó ese estado por 80,000 votos. Y adivina cuántos puertorriqueños hay en Pensilvania, 400,000. Si una fracción de esos 400,000 puertorriqueños deciden votar por Kamala Harris por esos comentarios despectivos hechos en el evento de campaña de Trump, o simplemente deciden no salir a votar, me enojó lo que dijeron en ese evento de Trump, no salgo a votar y pensaba votar por Trump, eso puede marcar la diferencia. Los demócratas esperan que eso que está hablando, ese voto de los puertorriqueños se vaya hacia ellos o evite que muchos puertorriqueños vayan y salgan a votar por Donald Trump a raíz de esos comentarios despectivos, Jonsi. ¿Y consideras que en este caso estábamos hablando también de los puertorriqueños que podrían decir
no, yo no salgo a votar por estos comentarios, no me convence la propuesta de Harris. ¿Podría pasar también en otros estados clave que existe ese abstencionismo, ya sea por este tipo de comentarios o porque simplemente no convencen las propuestas? Podría ser, especialmente como hablábamos en los estados de Nevada y Arizona, que son los estados que hay más latinos, pero la realidad es que el resto de latinos ya está acostumbrados a ese tipo de comentarios que se hacen sobre los migrantes de los republicanos. Entonces, muchos de ellos no realmente está haciendo mella. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo soy mexicano, entonces no se refirió a mí, que eso pasa también con los migrantes. A ver, la realidad es que Donald Trump ha hecho una campaña muy fuerte en contra de los migrantes. Correcto. Una de sus grandes promesas es tener deportaciones masivas. Incluso Donald Trump y su gente que está a su alrededor han hablado de deportar hasta gente en universidad que tiene su visa para la universidad. Ellos han hablado de deportaciones masivas, han hablado de, claro, el muro y han hablado sobre los migrantes de forma muy despectiva. ¿Qué es lo que pasa? Las encuestas dicen que los latinos están votando por Donald Trump en mayor porcentaje que por Biden y que por Hillary Clinton. La mayoría de latinos sí está votando por Kamala Harris, pero en menor proporción que con Biden o con Hillary Clinton. ¿Por qué? Uno pensaría, si la campaña de Donald Trump está haciendo tantos comentarios despectivos en contra de los migrantes, está prometiendo cosas como deportaciones masivas, ¿por qué los latinos siguen votando por Trump, incluso con mayor porcentaje que en elecciones anteriores? Y eso es porque la mayoría de los latinos en Estados Unidos, Jensi, lo que dice es, esos comentarios no se refieren a mí. Cuando él habla mal de los migrantes, no está hablando mal de mí, que yo ya estoy en Estados Unidos. Está hablando mal de los otros, está hablando mal de los que quieren venir, pero no de mí. Entonces, por eso muchos latinos que viven en Estados Unidos, que pueden votar porque ya tienen su residencia, dicen, esos comentarios no son en contra mía, son en contra de los otros, y es por eso que muchos le van a dar su voto a Donald Trump. Incluso podría decirse entonces que el voto latino podría inclinar la balanza en favor de Donald Trump. Totalmente. A ver, el voto... Ya tenemos voto adelantado y voto por correo. Correcto. Ya hay millones de votos emitidos. Los republicanos tienen buenas noticias en esos votos y es que hay muchos republicanos que están yendo a votar. Eso es algo bueno para los republicanos. Los demócratas también tienen muchas cosas positivas que ver en esos votos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que está votando es mujer. Los demócratas están apostando básicamente a que las mujeres salgan a votar por el tema del aborto y de los derechos reproductivos, aunque sean republicanas. Los demócratas le apuestan a que las mujeres salgan a votar por Kamala Harris por el tema del aborto, por el tema de que ella es una mujer, aunque sean republicanos. Ahora, con el caso de los latinos, lo que los republicanos esperan es lograr obtener el suficiente voto latino, porque los demócratas van a ganar el voto latino, pero aquí la diferencia es con qué porcentaje. Si Kamala Harris obtiene menos del 60% del voto latino, ella está en problemas. Biden obtuvo el 64% del voto latino. Kamala Harris necesita por lo menos el 60% del voto latino para ganar. Si ella obtiene menos de ese 60%, es muy probable que Donald Trump pueda ganar estas elecciones. Y las encuestas dicen que Kamala Harris está teniendo menos del 60% del voto latino. Eso es algo preocupante para los demócratas. Totalmente. Ellos esperan que el voto de las mujeres como que complemente. Compense esa pérdida de votos latinos. Esa pérdida de votos latinos sea compensada por las mujeres, pero habrá que ver, porque si no salen a votar y si muchas cosas pueden pasar. Andrés, y con relación siempre al voto latino, ¿cuáles son esos estados clave, siempre con relación al tema del voto de los latinos que podrían representar peligro para alguna de las dos candidaturas? La peculiaridad que tienen los Estados Unidos es que los latinos ya están por todos lados. Hay los estados donde más latinos hay. Depende de qué estado sea, porque por ejemplo en California hay muchos latinos y California es un estado que vota por los demócratas. Kamala Harris va a ganar California, Donald Trump no va a ganar California, eso ya lo sabemos, eso ya está dicho. Pero hay estados como Florida. Florida antes votaba por los demócratas, pero desde el 2016 los republicanos empezaron a ganar cada vez más votos y Florida es un lugar donde hay mucho latino. ¿Por qué? Porque depende del lugar de origen de los latinos. No todos los latinos son iguales. Por ejemplo, es diferente el voto de los latinos que vienen de México y que vienen de Guatemala a los latinos
latinos que vienen de Cuba y vienen de Venezuela. La campaña de Donald Trump ha hecho mucha campaña en Florida, por ejemplo, diciendo que los demócratas son socialistas. Entonces, los latinos que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba y que vienen de Nicaragua, les pega mucho eso y dicen, no, yo no voy a votar por los demócratas, yo no voy a votar por Kamala Harris porque ellos son socialistas y yo vengo de un país donde hay socialismo y eso no me gusta. Ahora, los latinos que vienen de Guatemala o que vienen de Centroamérica o de México tienen una diferente mentalidad y esa campaña de los demócratas son socialistas no les pega tanto, pero sí otras cosas como la migración y el muro y el atacar a los migrantes y las deportaciones masivas. Eso tiene más eco entre los latinos que vienen de México y que vienen de Centroamérica, pero ellos están más en el área de Texas, en el área de California, en el área de Arizona, están como más dispersos en toda esa área y sí tiene un impacto los latinos principalmente en Texas, en Arizona, en Nevada. Lo que hay que ver es que los latinos son uno de los grupos que menos sale a votar. Entonces, si ellos salen a votar, van a hacer la diferencia, pero si no salen a votar, entonces le están dejando a los demás que voten, que elijan. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no son del grupo más representativo o de los que más saldrían a votar? ¿Ya es cultural el abstencionismo? ¿O cuáles podrían ser esas razones? Pues varias razones se tienen. Una cosa es la cuestión cultural. No se tiene, por ejemplo, muchos latinos lo que pasa es que tienen familiares que no... Ellos están legales en los Estados Unidos, pero tienen familiares que son ilegales, por ejemplo, entonces les da miedo ir a un centro de votación y hay mucho miedo. A veces con ir al centro de votación, hacerme conocer, emitir un voto por lo que pueda pasar. Entonces, son muchos factores, pero los demócratas en los últimos años han hecho ese impulso para que los latinos salgan realmente a votar y los demócratas considerando de que ese voto latino va a ir para ellos, pero los republicanos han logrado hacer muchos avances en ese voto latino y así que, como te decía, Kamala Harris necesita ese 60% del voto latino. Menos de eso está en problemas, más de eso puede respirar tranquila. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por solventarnos nuestras dudas. Ha sido un gusto tenerte acá en el set de Noti7, así que este es el panorama, el análisis de estas elecciones en los Estados Unidos y, por supuesto, tenemos más información. Vamos con Axel Cardona al otro lado del estudio.